Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Dios es bueno y su misericordia es para siempre, y su verdad de generación en generación. Se complace el Señor en tener misericordia, y nos dio autoridad para bendecir. No solamente nos dio bendición, nos hizo también bendición. Por eso, en el nombre de Jesucristo, esta congregación y nosotros todos como cuerpo de Cristo bendecimos tu vida, tu casa, tu entrada y tu salida. El Dios bueno, generoso, te edifique poderosamente a través de la palabra. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Amados, busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Ageo, en el capítulo 2. Libro de Ageo, capítulo 2. Vamos a leer los versos desde el 20 hasta el 23. Y que el Señor nos bendiga hoy y nos edifique a través de la bendita palabra. Dice así: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes, diciendo: habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y venderán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Esta palabra dicha a Zorobabel en este contexto profético, se ha cumplido muchas veces. Se cumplió en el ministerio de Jesús. Jesús es el gran Zorobabel, porque Zorobabel aquí es un tipo, un escogido de Dios, para representar cuando Dios se levanta a favor de su propósito. Hermanos, hoy yo quiero que veamos algo. Quiero que ustedes vengan conmigo ahora al Nuevo Testamento. Vengan conmigo al libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 6. El mensaje hoy tiene otro énfasis, si se puede llamar así. Seguimos hablando del sello y de los sellos, pero otro énfasis. Muy bien. Capítulo 6 de Juan, Evangelio según San Juan. Todo el capítulo 6 de Juan, Jesús habla que Él es el pan de vida. Él dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y se murieron. Yo soy el pan que he descendido del cielo para dar vida a los hombres. Todo el capítulo 6 casi completo habla del pan de vida. Y en ese contexto, miren ustedes lo que dice el versículo 26 y 27. Juan 6, 26 y 27. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
Jesús había hecho un milagro de la multiplicación de los panes y lo estaban siguiendo. Y le dijeron: maestro, te hemos buscado donde quiera que tú vas, vamos detrás de ti y no te encontramos. Qué bueno que te encontramos. Y Jesús, que conoce los corazones, ¿qué dice? En verdad os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. A este señaló Dios el Padre. Esta palabra señaló el Padre es la palabra griega sellar. A este selló el Padre. Sigan a este que señaló el Padre, a este que selló el Padre. Yo les dije a ustedes, hermanos, que el sello indica posesión, autenticidad, garantía o seguridad. Muy bien. Aquí está diciendo Juan, y en su evangelio, está diciendo: sigan a este, porque este es aquel que el Padre ha señalado. A este el Padre le puso el sello. El sello. El Padre puso el sello a Jesús de que Jesús era su Hijo. Él descendió el día de su bautismo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Y le puso el sello. Con la palabra le puso el sello. Lo señaló. Este es mi Hijo. Y le puso el sello. Él tiene la autenticidad. Él es el mensajero mío, el enviado mío. Este vino a darme a conocer. Este es el compañero de mi diestra, el compañero de la eternidad. Vino, lo envié. Y el Padre selló, puso el sello sobre Jesús. A Zorobabel le entregó el sello. Jesús es el sello de Dios. Amén. Jesús es el sello del Dios vivo. ¿Han visto lo que dice Apocalipsis? El sello del Dios vivo. Cristo es el sello del Dios vivo. Amén. Amén. Hablamos de Lucifer, que era el sello de la perfección. Cuando él fue creado, Dios, ustedes saben que el sello era el símbolo de un monarca, el símbolo de su autoridad. Generalmente los sellos tenían el nombre del dueño, en este caso de rey. Tenía una estampa, una inscripción, tenía un tipo, tenía un logo, como decimos en el lenguaje moderno, una insignia distintiva, en este caso una señal, un símbolo. Entonces Jesús es el sello mismo de Dios. A este señaló el Padre. Lo señaló, y el Hijo es el sello. ¿Por qué el Hijo es el sello? Yo quiero decirte que en Hebreos, en el capítulo 1, cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible, ahí la palabra que se usa es la palabra carácter. Es diferente a otra palabra que se usa como imagen. Es la palabra castellana carácter. Y la palabra carácter es la estampa. Como en la imprenta, cuando usted en el sello, usted sella y deja ahí la estampa estampada, la insignia distintiva de ese sello, ese carácter. En otras palabras, cuando Dios hizo así, ahí sale el Hijo. El Hijo es la estampa del Padre. Es el símbolo de su nombre, de su naturaleza, de su carácter, de sus atributos, de su esencia, de su gloria. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es el sello del Dios vivo. Amén.
Amén. A este señaló el Padre. A este el Padre puso el anillo sobre él. Él es el anillo de Dios. Este es mi Hijo amado. A él oíd. Si él habla, hablo yo. Si él obra, obro yo. Si él salva, salvo yo. Si él está, estoy yo. Amén. 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 Y ese Cristo es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, el mismo carácter de Dios. A este señaló el Padre. Ahí señalar no es simplemente poner el dedo. Ahí es poner su firma, poner su estampa, poner su símbolo, poner su nombre. Dios se puso a él mismo en Cristo Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. A este Señor el Padre. Entonces, en Romanos capítulo 8 dice que a los que conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, justificó. Y a los que justificó, santificó. Y a los que santificó, glorificó. Para que lleven la imagen del Hijo. ¿Para qué? Para que lleven la imagen del Hijo. Amén. En otras palabras, el mismo sello que tiene Jesús es el sello que tú y yo tenemos. Amén. 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 Vengan conmigo al capítulo 3 de Juan. Jesús le dice a Nicodemo, para que podamos entender. Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Está hablando a Nicodemo, pero a los judíos. Todos hablamos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y dice, no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no la creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si las palabras terrenales no las entiendes, no las recibes, ¿cómo vas a recibir y entender las espirituales? Y escuchen, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces pasen la página y vengan al versículo 22. Después que Jesús termina el diálogo con Nicodemo, hay una intervención ahí muy interesante. Versículo 22 dice, después de esto, o sea, después que Jesús tuvo la entrevista con Nicodemo, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan, ahí está hablando de Juan el Bautista, bautizaba también en Enón, junto a Salem, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, o sea, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea, Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Los discípulos de Juan estaban preocupados porque desde que Juan anunció que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y bautizó a Jesús, dice ahí que todos vienen a él. Subrayen eso, todos vienen a él, por algo que vamos a más adelante a explicar. Dice 27,
Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Graben eso. Diga conmigo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Si tú estás aquí, es un regalo del cielo. Porque nadie puede recibir nada si no viene del cielo. ¿De dónde vino Jesús? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Por eso Jesús es el regalo de Dios para nosotros. Nadie tiene nada si no lo recibió del cielo. Del cielo viene todo lo bueno. El 28. Vosotros mismos, respondió Juan a sus discípulos, me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, preparar el camino. El que tiene la esposa es el esposo. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? La iglesia, la desposada del Cordero. El que tiene la esposa es el esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. ¿Quién tiene la esposa? Cristo. ¿Quién tiene la esposa? Cristo, el esposo. Y Juan dice: mas el amigo del esposo. ¿Quién es el amigo? Juan, el que le prepara el camino al Señor, que está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. En la costumbre hebrea, el amigo del esposo era una persona que preparaba todo para la boda, facilitaba todo para la boda. De ahí la ilustración: el que tiene el esposo y la esposa. Yo estoy aquí como amigo preparando todo. Dice Juan: y yo me gozo porque si yo vine a eso y se está cumpliendo, pues gloria a Dios. Mi trabajo en el Señor no es en vano. Y dice Juan: es necesario que Él crezca, pero que yo ¿qué? Mengüe. ¿Recuerdan ustedes en la transfiguración cuando apareció Moisés y Elías con Jesús? Y cuando a Pedro se le ocurrió la locura: hagamos 3 pabellones. Dice que ni siquiera había terminado de decirlo cuando se fueron los pabellones y desapareció Elías y Moisés y apareció Jesús solo. Y se oyó la voz diciendo: este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd. En otras palabras, ya terminó el tiempo de Moisés como representante de la ley y de Elías como representante de los profetas. Ahora es el tiempo del Hijo. Amén. Y ahora Juan, que le prepara el camino, dice: ya yo se lo preparé, ya Dios lo introdujo, ya Dios selló y lo señaló y puso el sello. Entonces a mí me corresponde ahora echarme a un lado y eclipsarme y desaparecer como la niebla, desaparecer, porque ya yo hice mi trabajo. Ahora Él tiene que brillar y yo ser eclipsado. Amén. Qué hermoso entender cuál es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es preparar el camino al Señor. Nuestro trabajo no es ocupar el lugar de Dios, no es usurpar el lugar del Señor. Es preparar el camino para que Él brille y yo me eclipse. Para que Él crezca, yo mengüe. Juan entendió con mucha humildad. Dice el 31: el que de arriba viene. ¿Quién vino de arriba? Jesús. Es sobre todos. Tremenda revelación. Juan estaba muy claro. El que vino de arriba, Él está sobre todos. Y el que es de la tierra es terrenal. Yo soy de la tierra, yo soy terrenal. Él vino del cielo, Él es celestial. Y así como lo del cielo es superior a lo de la tierra, entonces Él es superior a mí. Yo fui enviado por el cielo, pero yo no vine del cielo. Él vino del cielo. Yo represento a Dios, pero en la tierra. Él vino del cielo como el embajador máximo de Dios, el testigo fiel, el primogénito del Padre lleno de gracia y de verdad.
El sello de Dios. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, sobre todos. Está hablando de todos los profetas, de todos los mensajeros de Dios. Y dice el 32: y lo que vio y oyó, esto testifica. Quiere decir que Juan era un testigo. Lo que vio y oyó. Aquel, el que me envió a predicar, dijo Juan, me dijo: sobre quien tú veas el Espíritu Santo que desciende sobre él y reposa y permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo vi, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Escuchen, ¿por qué dice nadie recibe su testimonio? En este capítulo 3 veces se habla de no recibir. Le dice el Señor a Nicodemo. ¿Lo leyeron? Véanlo, el versículo 11. De cierto os digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Está hablando a Nicodemo y a los maestros de Israel, y no recibís mi testimonio. Ahora, los discípulos dijeron a Juan: desde que tú dijiste que Él es el Cordero de Dios, todos le siguen. Pero Juan dice aquí: nadie recibe su testimonio. Está exagerando Juan. Es muy común entre los semitas el hipérbole, o sea, la exageración, el generalizar. Pero aunque hay una generalización, hay algo que es verdad ahí. Aunque no es cierto que nadie reciba su testimonio, es cierto que relativamente pocos reciben su testimonio. A los suyos vino, y los suyos, dice Juan, ¿no qué? No le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron, ¿qué dice? Les dio ¿qué? Autoridad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios, aquellos que de acuerdo al propósito son llamados. ¿Cómo es posible que el que iba a venir vino del cielo con el testimonio del Padre? El Padre lo señaló: este es mi hijo. El Padre dio testimonio de él. El Padre lo hizo nacer en el Espíritu. El Padre lo hizo crecer en el Espíritu. El Padre lo bautizó con el Espíritu y en el Espíritu. El Padre lo dinamitó con el Espíritu. El Padre lo resucitó con el poder de su Espíritu. El Padre lo ascendió con la operación de su poder a la diestra de él. Y dice Juan: nadie recibe su testimonio. O sea, pocos reciben su testimonio. Y ahora miren lo que sigue el versículo. ¿Cuál era el 32 para que entendamos el 33? Y lo que dice: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, el que recibe su testimonio, pocos, Juan dijo ninguno, pero de los pocos que reciben el testimonio, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Esa palabra atestigua significa puso su sello. Esa misma palabra que usa allí, señalar, es la misma palabra que se usa para sellar en el Nuevo Testamento. En otras palabras, el vino de arriba está sobre todos. Es el sello de Dios a quien el Padre señaló. Y a pesar de todo lo que ha hecho y todo lo que es, y el testimonio del Padre, el testimonio de los profetas y el testimonio de Juan, muy pocos lo reciben. Pero aquel que tiene la gracia y la dicha de recibirle, ha puesto el sello de que Dios es verdad. Amén. Amén. De que Dios no se ha equivocado en Jesucristo.
Es una bienaventuranza conocer el sello de Dios. Si Cristo es el sello de Dios y yo tengo el sello de Dios, significa que yo fui sellado con Jesús. Jesús me puso su estampa, su sello. Amén. Y ahora yo tengo la visión de poder identificar el sello de Dios. Aunque nació en un pesebre, aunque fue pobre, aunque fue carpintero, aunque murió en una cruz, aunque fue rechazado por su pueblo, lo puedo identificar y decirle: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El que le recibe, dice Juan, atestigua. El que recibe su testimonio, este atestigua, pone el sello, puso su sello para decir: Dios es veraz. Todo creyente que acepta y recibe a Jesús está atestiguando, está certificando, está poniendo el sello con el anillo de la revelación, con el anillo de la fe, de que Dios es veraz en Jesucristo, porque este lo señaló el Padre, porque el Padre fue el primero que puso el sello sobre él y él lo puso sobre mí para que yo lo voy a identificar a él. Santo Dios. ¡Aleluya! ¿Saben cuál es el sello? Recibirlo. ¿Saben por qué le recibo? Porque tengo revelación por el Espíritu Santo, por la fe. Y ahí está mi autoridad de ser llamado hijo de Dios. Tengo el sello. Soy un Zorobabel. Tengo el anillo para sellar. Cuando yo predico el evangelio, certifico que Dios es veraz. Dios es verdad. Cristo es el Hijo de Dios. Dios es verdad. Cristo es el Salvador. Dios es verdad. En Cristo está la vida. Dios es verdad. En ningún otro hay salvación. Dios es verdad. Cristo viene pronto. Ay, hermano, usa el sello. Testifica a diestra y a siniestra que Dios es veraz. ¿Acaso es poca cosa que nosotros que no teníamos nada lo hemos recibido? Atestiguamos, ponemos el sello. ¿Para qué estamos usando el sello? Para virar tronos. De la única manera que se viran los tronos es cuando Jesús se siente en él y él es el Hijo de Dios. Amén. El Señor virará los tronos para darle el trono a Jesús, porque le juró en el decreto del Salmo 2: te daré como herencia a las naciones y te daré los confines de la tierra. Adoren al Hijo, sírvanle y bésenle, sírvanle con temor para que no se enoje, porque el Padre toda gloria dio al Hijo. Y dice que cuando Jesús apareció después de su resurrección a todos allí y vieron a Jesús, dice, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Yo no sé por qué me viene una anécdota de un predicador que siempre estaba hablando de él. Y siempre estaba hablando de él y de él y de él y de él. Entonces, un día vinieron los hermanos y le pusieron el texto que dice: queremos ver a Jesús. Recuerden cuando llegaron los griegos que decía: y queremos ver a Jesús. Le pusieron el texto ahí: y queremos ver a Jesús. Y él vio y se sintió reprendido. Y comenzó a predicar desde ese momento de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Y todo era Cristo. Y después de unos meses le pusieron el texto: y los discípulos se gozaron viendo al Señor. ¡Aleluya!
Oh, yo tengo el sello. Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Yo lo puedo ver, yo lo puedo ver. Se puede vestir de un ángel y lo voy a identificar. Se puede vestir de carpintero, lo voy a identificar. Lo puedo ver desnudo en la cruz. Allí fue que lo acepté. Nunca más hermoso que cuando colgaba en la cruz. Lo puedo identificar. No importa. Algunos religiosos creen que lo van a ver sin barba, con sin barba o sin barba. Yo lo identifico porque yo tengo el sello. Yo conozco la estampa. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo no lo voy a identificar si se me apareció? Se reveló a mí. Vive en mi corazón y yo vivo en él. Yo tengo el sello del Dios vivo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Gracias, 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 gracias. Amén. Fue lo que Jesús, esa fue la bienaventuranza que Jesús quiso enseñar a los suyos cuando dijo: muchos reyes y profetas quisieron ver las cosas que ustedes han visto y no lo han visto. Ustedes lo han visto. Reyes y profetas quisieron ver lo que ustedes ven. Cuando te digan: hermano, ¿y cuál es tu visión? Mi visión es ver a Jesús y poder identificarlo. Porque yo testifico, yo pongo el sello de que ese es el Hijo de Dios. Yo pongo el sello. El Padre me dio el sello de la fe y de la revelación para yo identificarlo, y pongo el sello. Él es el Hijo de Dios. Yo testifico que Él fue el que vino de arriba. Él fue el que vino y está sobre todos. Él está sobre todos. Dice el versículo 34: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. En otras palabras, si Él está hablando totalmente de Dios, es porque no tiene el Espíritu por medida. Si Dios se está revelando en Él con la plenitud, en realidad Él no tiene un pedazo del Espíritu. Él es el que está lleno del Espíritu, el que nació por el Espíritu, el que creció por el Espíritu, el que fue bautizado con el Espíritu, el que bautiza con el Espíritu, el que fue dinamitado por el Espíritu, el que hace milagros y maravillas por el Espíritu, el que se entregó por un Espíritu en la cruz y el que resucitó por el Espíritu, y el que fue declarado Hijo de Dios con potencia por el Espíritu que mora en Él, según Romanos 1:4. En Jesús se evidencia que Dios no da el Espíritu por medida. Amén. Yo no sé si Moisés lo tenía por medida. Yo no sé si los profetas lo tenían por medida. Yo no sé si Juan el Bautista lo tuvo por medida. Pero yo conozco uno y atestiguo que no tenía un pedazo del Espíritu, ni una porción del Espíritu, sino que tenía todo el Espíritu, porque tenía el sello del Dios vivo. Abba, Padre. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Y dice aquí: el Padre ama al Hijo y todas las cosas entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escúchame, iglesia. Mira el 33 otra vez. El que recibe su testimonio pone el sello de que Dios es veraz. El que recibe su testimonio. Yo quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 5. Escuchen aquí, versículo 6, para que entendamos. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Por eso Él no tiene el Espíritu por medida, porque el Espíritu Santo descendió y permaneció sobre Él.
el día de su bautismo. Yo puedo decir aquí agua y sangre. Agua, porque eso es una aplicación mía. Agua, porque en el bautismo fue que Dios lo señaló y testificó y lo selló. Este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y en la sangre, porque en la cruz el Padre, después que bajó, lo resucitó entre los muertos. Y el Espíritu dio testimonio. El 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Dice el 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Y dice, escuchen ahora: si recibimos el testimonio de los hombres. ¿Qué dice 1 de Juan 3? Que leímos 3:30. 3:33. El que recibe su testimonio. Y aquí está hablando de testimonio. Si recibimos, otra es la palabra. Si recibimos, ahí está la palabra. Si recibimos el testimonio de Dios. Perdón, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. En un tiempo donde se cree tanto en los hombres, hermanos, hay que andar con el sello en la mano. Porque hoy sí se creen los hombres. Yo digo bromeando que usted se monta en un avión porque usted cree en el piloto, cree en el mecánico que arregló el avión. Usted no sabe si el mecánico es un descuidado, que estaba borracho y no arregló bien casi la mayoría de los accidentes son errores humanos. Usted no sabe si ese piloto se va a suicidar porque la esposa lo abandonó. Pero usted se monta tranquilamente pensando que va a llegar al destino. Eso es fe en el hombre. Los médicos, una cirugía, corazón abierto, madre mía. Y usted tranquilamente, aunque asustado, pero se somete y le abren el corazón, creyendo. No, él estudió. ¿Qué tal que los cirujanos se pongan a beber café allí en cirugía? Se pongan a charlar, porque a veces hacen eso todos los días, como el que arregla un carburador de un auto. Y usted ahí, su vida ahí, en aquella perita, dirá, ¿no? Qué tremenda confianza, hermano. Qué tremenda confianza. ¿Han oído la historia de se murieron varios en el hospital y salió el cirujano y le dijo al empleado allí del hospital: ahora llama a los familiares, lleva a esos muertos a la morgue y encárgate de los asuntos de esos muertos ahí. Y él fue a la morgue y estaban todos los muertos allí. Y te comenzó a tapar y a meterlos en la caja, en el asunto. Y de momento uno de los muertos se levantó. Y él se asusta. Entonces, cuando se asusta, lo agarra por el cuello y lo mete otra vez en la caja. ¡Estoy vivo! No, usted no está vivo nada. Sí, estoy vivo, no ve que estoy vivo. Usted no está vivo nada. ¿Cómo que no estoy vivo? No me está viendo que estoy hablando. El médico pasó como 16 años en la universidad y él estudió y él dijo que usted estaba muerto. Ustedes se ríen, pero así somos. ¿Cuánto le creemos a los hombres? No, porque estudiaron, no, porque estudiaron. Yo a veces como hablan, no, porque estudiaron. Ay, que mi vida no dependa de un hombre. Ay, cuánto queremos en el testimonio de los hombres. Pero aquí dice, oigan bien, escuchen esto. El 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque el que viene de arriba, lo de arriba siempre excede a lo de abajo, a lo terrenal. Y si Juan se refería a los profetas, que eran hombres de Dios, ¿cuánto más a los hombres? Aquí está hablando de los hombres que no son de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Escuchen ahora la definición. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Te lo voy a traducir. Este es el sello de Dios. En el lenguaje de la aplicación. Este es el sello de Dios. Porque Dios puso su sello de que Jesucristo es lo que es. Entonces, ¿cuál es el testimonio de Dios?
Dice el versículo 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué dice Juan 3:33? El que recibe su testimonio atestigua, pone el sello de que Dios es veraz. Aquí dice que el que cree en Jesús, que es el sello de Dios, tiene el sello en sí mismo. Porque el testimonio es el sello. El testimonio que Dios ha dado acerca del Hijo es el sello. Estoy aplicando la palabra. Es el sello. Yo tengo el sello. En mí mismo lo tengo el sello. Yo no soy como anillo de sellar. Yo soy anillo de sellar. Yo tengo en mí mismo el testimonio de Dios. Y tú también. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el sello de Dios? El testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dígalo conmigo. El sello de Dios es el testimonio de que Dios ha dado acerca del Hijo. ¿Por qué? Porque a este señaló el Padre, lo selló el Padre. Entonces, a Cristo lo selló y tiene el sello, y a nosotros nos dio la revelación para identificarlo y a recibirlo. A recibir a Jesús, si lo recibimos porque ya tenemos el sello en nosotros mismos, el sello del testimonio de Dios. Amén. Escuchen. Y escuchen ahora el 11. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese es mi sello. Ese es mi sello. Amén. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y responden los discípulos. Uno dice que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Otros dicen que eres Jeremías, o Moisés, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién decís que soy? Y sale Pedro. Y esta vez no con el impulso del sanguíneo respondón, sino lleno del Espíritu. Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ha venido al mundo. Y Jesús lo vio iluminado y encendido como una antorcha. Y le dice, Simón, no te lo reveló ni carne ni sangre. En otras palabras, ese no es Pedro que está hablando. Es el que está en Pedro, que no da el Espíritu por medida. Y sale Pedrito dando el testimonio. Este es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto le da otra connotación a los mensajes que estamos predicando. Esto es no solamente lo básico, esta es la esencia del ministerio profético. Cristo, según Apocalipsis, es el espíritu de la profecía. ¿Qué es Cristo? El espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía no es un hombre, ni una mujer, ni un profeta de hoy, ni un profeta de ayer. Jesucristo es el espíritu de la profecía. Amén. ¿Por qué? Porque todos los profetas lo señalaron a él. Moisés habló de él. Samuel habló de él. Jeremías, Oseas, Amós, Daniel, todos, Zacarías, Ageo, hablaron de él.
Él es el señalado por el Padre. Y luego vino el Padre. En Juan capítulo 5, lo tienen que buscarlo, Jesús dice, habla y dice: escudriñad las Escrituras, en el versículo 39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces quiere decir que los profetas todos dieron testimonio de él. Oigan esto, en capítulo 5 de Juan, no lo vamos a leer, solamente estoy haciendo un recuento del capítulo. Dice Jesús, después que dice que las Escrituras dan testimonio de él, dice Juan vino, dice aquí, y dice también, si no creen en mí, crean a las obras, porque las obras testifican de que yo fui enviado por el Padre. ¿Ok? Ya presentó como testimonio las Escrituras. Luego presenta sus milagros, sus obras. Después dice Jesús, Juan vino y dio testimonio de mí. Y ustedes creyeron en Juan. Y dice, mayor que el testimonio de Juan. Yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. ¿A qué testimonio se refería Jesús cuando yo tengo un testimonio mayor que el de Juan? Mire, los profetas tienen un testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí. Los milagros dan testimonio de mí. Yo puedo basarme en cualquiera de esos testimonios, pero yo tengo uno mayor. Y fue lo que el Padre habló de mí. Yo me baso en el testimonio del Padre. Y en ese me baso yo también. Amén. Amén. ¿Cuál es el testimonio mayor? El testimonio del Padre. Y es el que yo tengo. Por eso he recibido a Jesús. Por eso identifico a Jesús. Por eso pongo mi sello de que Jesús es el Hijo de Dios. Esto no es algo nuevo, pero es algo que hay que recordar siempre. Algo que yo no puedo olvidar. Jamás. Jamás. Cuando alguien te venga a menospreciar, porque dice que tiene más revelación que tú, y venga a presumir que yo sí tengo revelación, como esos que todos lo saben. No, yo soñé, Dios me lo dijo. No, que Dios dijo, no, a mí me lo dijo antes. Ya lo saben todo. Cuando tú te encuentres con uno de esos que te quiera como humillar, porque tiene muchas revelaciones, dile, mírame bien a mí. Tú ves este pequeñito que tú menosprecias con tus revelaciones. Yo tengo el sello del Dios vivo. ¿Y cuál es el sello del Dios vivo? Léete a Juan 3:33. Yo atestiguo, yo tengo la revelación y lo pongo con el sello de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la mayor revelación. El que no tiene esa, no tiene ninguna. Y el que se gloría en las demás y no se gloría en esa, está loco de amarrarlo y ciego, que hay que conducirlo como a Sansón. Amén. Y en un tiempo profético como este, según la palabra que Dios nos ha hablado acerca de Ageo capítulo 2, donde Dios anuncia que va a trastornar, turbar, voltear los tronos de las naciones y quitará las fuerzas y la autoridad a los pueblos. En un tiempo como este, donde Dios habla a la iglesia, en el tiempo de la restauración, y pone como símbolo, como tipología Zorobabel. Hay uno que el Padre le dijo, bien, siéntate a mi diestra. Ese tiene la autoridad. A ese fue que el Padre señaló en los decretos. En el Salmo 2 le dio como herencia a las naciones. Por eso el 7º sello dice, los reinos del mundo han pasado a ser los reinos de Dios y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Amén. 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 Él fue el señalado. Por él vino el Espíritu Santo como sello. Y él en Apocalipsis fue que tuvo autoridad para abrir los sellos, para traer juicios a las naciones. Él es el Zorobabel que administra los sellos. Pero a través de nosotros hoy como iglesia. Pero Dios quiere, mis hermanos, que conozcamos nuestra identidad. Yo les dije a ustedes que el sello indica posesión. Diga, Cristo es de Dios y yo soy de Cristo. El sello indica autenticidad. Dios selló a Cristo para que yo lo pueda identificar. Cristo es el auténtico Hijo de Dios y el auténtico mensajero de Dios. Y yo tengo el sello y puedo identificarlo. Un sello nos habla de garantía. Mi garantía de que yo soy, la garantía de todo el plan de Dios es Cristo. La garantía de que yo he sido perdonado, de que yo voy al cielo, de que voy a vivir con Él, de que yo voy a ver al Salvador, es Cristo. Él es mi garantía para todo. De que soy perdonado, de que soy salvado, de que soy de Dios. Y un sello me habla de seguridad. Sellar es como estampar una firma al pie de un documento para darle credibilidad o para yo comprometerme de que yo creo todo lo que dice ese documento. Todo lo que enseña el Evangelio termina con la firma de Dios y el sello de Jesús. Amén. 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 Qué triste que Israel no ha visto el documento firmado por el Padre. Pero tú y yo lo hemos visto. Y no solamente lo hemos visto. Yo firmé debajo. Busquen el documento y debajo de la firma del Padre está la mía. Para atestiguar que Dios está en lo correcto, señalando a Jesús como su Hijo. Porque todo aquel que recibe el testimonio pone el sello de que Dios es veraz. Yo le pongo el sello al documento del Evangelio. Todo lo que enseña el Evangelio, que Jesús vino del Padre, que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, que anduvo haciendo milagros y maravillas porque Dios estaba con él, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día, que fue ascendido a la diestra del Padre, que viene por nosotros, que intercede por nosotros, que es la imagen del Dios invisible, que es el principio de la creación de Dios. Todo eso yo le pego el sello. ¡Aleluya! Amén. Aleluya. Amén. Amén. Hermanos, ahí está nuestra garantía. Ahí está nuestra seguridad. Ahí está nuestra autoridad. Todo mensaje profético debe ser sellado con Cristo. Toda predicación tiene que ser sellada con Cristo. Y yo vengo hoy y sello estos mensajes que Dios nos ha ministrado acerca de aquello, de que son palabras fieles y verdaderas, con el sello de Jesús. No Zorobabel, sino Jesús. Amén. 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 Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios.
La única diferencia es que el Padre dice: ese es mi hijo amado. Y yo digo con el sello: ese es mi hermano mayor, mi Salvador. Amén. 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 Cierra tus ojos, iglesia. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. Yo oro a Dios, que Dios te dé convicción, que la unción que descendió sobre Pedro para reconocer quién era Jesús. Tú has dicho y dices: ya yo lo acepté. Dios te está diciendo más que eso. Es que tú tengas esa seguridad. Cristo es la llave que no solamente abre el corazón de Dios y abre el cielo. Cristo tiene la llave del sepulcro. Cristo tiene la llave de la autoridad de Dios. Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. En su nombre vamos. En su nombre hemos sido enviados. Y hoy, en estos días, vamos a administrar el fin de esta dispensación de la gracia. En la autoridad profética y apostólica de estos días es con el nombre de Jesús. El Padre hoy testifica acerca del Hijo. Hoy el Padre lo señala. Hoy el Padre pone su anillo en Jesús. Y nosotros también endorsamos el documento del Evangelio y testificamos lo mismo que dijo el Padre cuando lo señaló, diciendo: este es mi Hijo amado. Hoy decimos, nosotros testificamos que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Que Dios te ilumine con esa revelación y te llene de la santísima autoridad de ese nombre. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.